El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más aquí a las redes de la doctora Marcela. El día de hoy estoy aquí con la doctora Marcela Hernández. ¿Cómo está, doctora? Justo. Muy bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy, que vamos a hablar un poco de las actualidades diagnósticas en la esclerosis múltiple. Así es, doctora. Aquí producción me dio unas cuantas preguntas más que nada para poder hacer el día de hoy, pero antes de comenzar me gustaría que nos platicara acerca un poquito de qué es la esclerosis múltiple. Bueno, primero vamos a hablar de las actualidades porque recién fue el Congreso Mexicano de Neurología en Ok. Vallarta, donde estuvimos presentes recién ahorita en noviembre. Y también por la actualización que hubo de los criterios diagnósticos presentados en Copenhague, en Dinamarca, en Ujú. septiembre del mismo año, donde, bueno, hay un poco de cambio o un poco más simplificados los criterios para definir a los pacientes que tienen esclerosis múltiple. Para Ok. empezar, bueno, pues la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune que ataca el sistema nervioso central, entiéndase como el cerebro y la médula espinal, que bueno, pues a través de ellos, pues tenemos todas nuestras funciones como hablar, movernos, sentir, tener sentido de equilibrio, de poder identificarnos en el espacio. Y bueno, también pues poder ver, porque muchas veces los pacientes cuando hay algún problema del ojito, por ejemplo, piensan que el problema es exclusivamente en el ojo, pero bueno, o sea, nuestro nervio óptico, que es el que capta, o más bien lleva la información que capta el ojo, se termina por integrar en una parte de nuestro cerebro que se llama lóbulo occipital, en la corteza occipital, donde le damos sentido a lo que vemos. Entonces, en la esclerosis múltiple, Ujú. pues puede haber lesión hacia cualquier parte del cerebro, específicamente la sustancia blanca, que está llena de mielina. Y la mielina es como una capita de grasa que protege los axones de las neuronas que se encuentran tanto en el cerebro como en la médula. Y en esclerosis múltiple, los anticuerpos que producen los pacientes que la padecen empiezan a atacar esta vaina de mielina. Por lo tanto, existe como si si hiciera un cortocircuito y no se pasara de forma adecuada la información y puede dar pues múltiples síntomas. Por eso es que se conoce como la enfermedad de las mil máscaras. Ujú. Wow. Doctora, qué interesante. Más que nada las actualizaciones. Creo que ya hemos hablado aquí de esclerosis múltiple. Es un canal, obviamente, de neurología. Un querido amigo nuestro es, bueno, amigo mío, esposo suyo, es especialista en esclerosis múltiple y ya lo hemos traído acá para el canal. Pero, doctora, me gustaría que hablamos también un poquito acerca de estos síntomas de la esclerosis múltiple, más que nada por la gente nueva que nos está viendo por primera vez, que está entrando a este canal y que no conoce mucho la esclerosis múltiple. Bueno, los síntomas de esclerosis múltiple, como les decía, son muy variados. Tenemos algunas particularidades que se presentan sobre todo en personas jóvenes. Tenemos ahí que dentro de los 20 a los 40 años es donde se presenta la mayor cantidad de casos en el mundo. Ujú. Sin embargo, pues no es exclusiva de esas edades. Hay pacientes en una menor frecuencia que se puede presentar antes de esa edad o también después de los 40 años. Ok. Puede debutar muchas veces como una afección de la visión, es decir, los pacientes van presentando disminución de la visión, preferentemente de un ojito. No empiezan a percibir bien los colores, empiezan a identificar mal los colores o no los identifican y tienen dolor a la movilización del ojito. Generalmente esto pues va progresando con los días, que es lo que lleva, les decía, a la consulta con los oftalmólogos, y cuando los oftalmólogos revisan y se dan cuenta que no es por alguna enfermedad del ojo, pues es que llegan referidos con los neurólogos bajo esta sospecha. Entonces, este es uno de los principales síntomas que se puede presentar. A veces pasa ese episodio de neuritis óptica y pueden pasar años para que nos dé algún otro síntoma, como por ejemplo problemas para hablar, problemas para mover alguna parte del cuerpo, como brazo o pierna, problemas de la sensibilidad, problemas del equilibrio.
Entonces, ahí nos hace sospechar, inclusive en pacientes que tienen neuralgia del trigémino, que son jóvenes dentro de esta edad, puede ser una de las primeras manifestaciones. Entonces, por eso es recomendable pues que si tenemos algún síntoma podamos ser evaluados por un neurólogo. Doctora, yo le quiero hacer una pregunta que también se le hice al doctor Saldívar, pero quiero que usted me dé su respuesta, ¿no? Mencionaba que uno de los síntomas es la edad de entre 20 y 40 años. Ujú. No sé si usted ha visto lo de Hunger Games en la película. Creo que es trilogía, ya es una saga. Ay, no, yo no lo he ¿No visto. la ha visto? Bueno, es que en esa saga, mientras más pasa el tiempo, como que más boletos tienes para hacer un tributo. Se le Ujú. llama así, ¿no? En la esclerosis múltiple es igual, entre más pasa el tiempo, más posibilidades tienes, o es entre más joven eres, más posibilidades tienes. Cuando estás dentro de esa edad, los 20, 40 años, más posibilidades tienes de tener la enfermedad. O sea, porque se han encontrado el mayor número de casos. Pero igual que la saga, vas juntando boletitos. Mm, ¿Qué quiere decir esos boletitos? Por ejemplo, soy una persona que padeció obesidad en la adolescencia, eso le mm, agrega un boletito. mm, Soy una persona que fuma, le agrega otro boletito. Soy una persona que tiene niveles bajos de vitamina D, pones otro boletito. ok, Tengo mi papá y mi mamá tienen esclerosis múltiple, le agregas otro boletito. Entonces ok, todo ok. eso va sumando para que finalmente se desarrolle la enfermedad. De hecho, el riesgo de herencia es muy bajito. Si tenemos un familiar afectado, o sea, el papá o la mamá, tenemos la posibilidad de heredar la esclerosis múltiple en un 3%, Ujú. mientras que si el papá y la mamá tienen esclerosis múltiple, ese se eleva hasta el 12%. Wow. Pero, o sea, la mayoría de los casos, pues no tiene como tal una herencia. O sea, soy la Ujú. primera persona que puede tener esclerosis múltiple. Mis papás, pues, no pudieron tener la enfermedad o no tienen la enfermedad. Ok. Doctora, menciona también la vitamina D. No es una vitamina que mayormente se utiliza mucho en la esclerosis múltiple, que se comenta mucho. ¿Qué papel juega esta vitamina más que nada en la prevención y en el manejo de la esclerosis? Se ha relacionado mucho los niveles bajos de vitamina D con padecer esclerosis múltiple. Mm, Sobre todo esta relación se encontró en los polos, tanto Polo Norte, Polo Sur, países alejados del Ecuador, donde las poblaciones, como tienen menor exposición al sol, producen menos vitamina D y ujú, por lo tanto también se han encontrado más casos de esclerosis múltiple. sí. En los pacientes que ya tienen el diagnóstico de la enfermedad, se les da se suplementa con 4.000 unidades al día de vitamina D, donde pues se ha visto un poco más de beneficio, o sea, los tienes que tener en niveles normales de vitamina D. Ok. Ajá. Eh, la realidad es que en México, o sea, yo de los pacientes que he visto que pido niveles de vitamina D por alguna otra causa, generalmente salimos con niveles bajos de vitamina D, a pesar de que somos un país, pues, que no está tan al Lejos del... norte, ajá, tan lejos del Ecuador, pero también puede estar relacionado a que muchas veces no nos exponemos ya al sol, por, Ujú, pues, también todas las complicaciones derivadas de la exposición a la radiación solar. Utilizamos filtros solares, la mayor parte del tiempo estamos dentro de una oficina, sí. entonces no tenemos esta exposición. Pero bueno, lo ideal es hacerse niveles. Si se necesita suplementación, la indicación son 4.000 unidades al día. Y después se tiene que llevar un seguimiento porque también puede haber una intoxicación por vitamina D. Justo. Entonces hay que pues hacerse estudios un tanto rutinarios para determinar si ya debemos parar el consumo de vitamina D o debemos de continuar. Justo era mi siguiente pregunta, doctora, porque existe ese tabú de las personas de toma vitamina D, toma esas vitaminas que tengan vitamina D y que la vitamina en exceso te hace, bueno, la creencia es que como la vitamina en exceso no te hace daño porque al Ujú. final de cuentas son vitaminas, te ayudan a tu cuerpo. Entonces, ¿qué nos puede decir un poco al respecto de esto? Bueno, así como la deficiencia de vitaminas causa algunos síntomas, la carencia de las vitaminas, también el exceso o la hipervitaminosis Ujú. también nos puede traer complicaciones a la salud. Es por eso que lo ideal es que pues sea recetado, recomendado por un profesional de la salud y pues no automedicado y ya tratando de profesionales de la salud, pues siempre revisar cédulas profesionales, que sus médicos o las personas que están interviniendo en su salud tengan algún tipo de certificación
por los recientes casos que se han visto en México de personas que usurpan la profesión y bueno, que causan estragos en la salud de las personas. Justamente le decía de que desde que pasó este caso, que no lo vamos a mencionar porque no hay que dar publicidad a nada, simplemente es qué importante es revisar las cédulas, ¿no? Y incluso yo he visto sus posts, su equipo de marketing, muy buen equipo de marketing, por cierto. Sí. Incluye su cédula profesional, incluye su aviso de publicidad, su aviso de Cofepris. Más que nada que la gente se haga rutina o se haga esta investigación Sí. prematura para ver qué tan preparado está tu médico. No juzgamos a los médicos, cada quien tiene su nivel de preparación como ellos quieren, pero qué tan preparado está tu médico. Digo, la salud es súper importante, pero creo que en todos los aspectos de la vida, si uno necesita un abogado, necesita Ujú. consultar que efectivamente su abogado sea lo que dice ser. Si uno necesita un arquitecto, lo mismo. Si uno necesita un químico, lo mismo. Entonces es bien importante esa parte. Pero ya no nos vamos a desviar más con el tema, sino no vamos a terminar con esclerosis múltiple. Así es, doctor. Y ya bueno, creo que no vamos, todavía producción no me indica nada, todavía tenemos más tiempo. Me gustaría que nos explicara un poquito acerca de cómo es el estilo de vida de los pacientes con esclerosis múltiple. Bueno, anteriormente lo hemos comentado mucho, pues no había, daban el diagnóstico de esclerosis múltiple, de hecho me tocó tener un par de pacientes que debutaron con su enfermedad o sea, cuando estaban entre los 20 a los 30 años, jóvenes ambos y que trabajaban en bancos, por ejemplo, y Ujú. que cuando les dieron el diagnóstico, el banco decidió pensionarlos, ¿no? Se consideraba como una enfermedad catastrófica Ujú. porque teníamos muy poco tratamiento. Sabíamos que las personas que tenían de esclerosis múltiple podían tener muchas secuelas, mucha discapacidad y por lo tanto, pues de hecho tenían un tanto de aislamiento social, ¿no? Decir que una persona de 25 años te pensionen porque tienes esclerosis múltiple, pues ya en la actualidad ya no es algo que suceda con tanta frecuencia, porque los tratamientos pues se han ido innovando, han sido cada vez de más eficacia y esto ayuda a prevenir los brotes, que los brotes son esos síntomas nuevos que se presentan, que duran más de 24 horas, que no están relacionados con fiebre o con algún tipo de infección y que discapacitaban al paciente anteriormente. Actualmente, pues ya con los nuevos medicamentos, que claro que se está vigilando la eficacia de los mismos, sucede menos. Ujú. Ok, doctora, me gustaría preguntarle si existen, mencionaba esto de sus dos pacientes de 25 años, que a los 25 años que te jubilen, bueno, sí, más o menos Sí, que te pensionen por que te enfermedad. pensionen, ¿qué tanto, cuánto va a afectar también su nivel profesional, su carrera profesional? Pero la pregunta es, ¿qué recursos o asociaciones existen para ese tipo de personas que tienen esclerosis múltiple y no saben a dónde acudir o no saben con quién apoyarse? Generalmente los servicios de neurología están en contacto con sociedades en todo el país que ayudan a los pacientes con esclerosis múltiple. Muchas veces con sesiones informativas, muchas veces conviven entre ellos y dan sus casos de vida, con apoyo psicológico, apoyo en rehabilitación. Y en Monterrey está el Concierto de Vida, que Sí. es una fundación donde los pacientes con esclerosis múltiple pues tienen pláticas de forma continua y también con expertos de esclerosis múltiple. Entonces, sí es muy importante, sobre todo cuando debutan con la enfermedad, porque pues se necesita el apoyo. Y es bien importante decirlo que comparado con un par de décadas atrás, pues actualmente hay mejores tratamientos y por lo tanto la discapacidad puede ser menor o va a ser menor en la mayoría de los casos. Doctora, ya para terminar, me gustaría que nos platicara, más que nada es como una pregunta tabú, una pregunta que hemos visto que mayormente en sus redes sociales la preguntan mucho las personas, Ujú. que si la esclerosis múltiple tiene una cura actualmente. No, desafortunadamente hasta el momento la esclerosis múltiple no tiene cura. Se controla la enfermedad con los medicamentos, ya sea inyectados, orales o que se ponen por infusiones, Ujú. pero no, hasta el momento no hay cura. Les quería mostrar unas imágenes que de hecho traíamos preparados para quien esté el día de hoy con nosotros, porque muchas veces hablamos de que es una enfermedad autoinmune que daña esta sustancia que se llama mielina, que es la capita de grasa que recubre el axón, pero ¿cómo se ve la esclerosis múltiple, no? Estas son unas lesiones muy típicas de esclerosis múltiple
que se ven como llamitas, como unos deditos que se llaman dedos de Dawson, que son muy típicos de la enfermedad, afectan una parte que se llama el cuerpo calloso, que es una estructura por donde pasan fibras que conectan un hemisferio cerebral con el otro, es decir, el lado derecho con el lado izquierdo. Y esas lesiones son muy características de esclerosis múltiple y es uno de los criterios para poder definir por imagen que el paciente tiene esclerosis múltiple. ¿Podemos poner las otras imágenes? Igual, esas lesiones las llamamos lesiones yuxtacorticales, están muy cerquita de la sustancia gris, sigue siendo sustancia blanca. Digo, no las puedo señalar, pero afectan unas fibras que se llaman fibras CNU y que también son muy características de la esclerosis múltiple. Generalmente estas lesiones tienen que medir más de 3 milímetros para que las podamos considerar como sospecha de esclerosis múltiple. Muchas veces los pacientes llegan con lesiones pequeñitas, lesiones inespecíficas que podemos encontrar, por ejemplo, en pacientes con migraña o pacientes con enfermedad de pequeño vaso o enfermedad microvascular. Sin embargo, pues una de las características es que mida más de esto. Y bueno, actualmente dentro de los nuevos criterios, digo, no lo van a ver ustedes en estas imágenes que traemos, pero buscamos un signo que se llama signo de la vena central, que si está presente en más de 6 lesiones, pues ya es muy característico de pacientes con esclerosis múltiple. Eso apoya muchísimo más el diagnóstico. Y finalmente la imagen B, donde podemos, no, la misma imagen, ¿vale? La imagen B, donde podemos ver una lesión muy pegadita a eso que se llama ventrículo. El ventrículo es por donde pasa el líquido cefalorraquídeo, que se ve en negro. De hecho, la flechita está señalando la lesión y también es muy característica de esclerosis múltiple. Y creo que es importante que las conozcan porque muchas veces lo decimos en la teoría, pero pues para que sepan cómo se ven las imágenes de los pacientes con esclerosis múltiple. Y finalmente pusimos una de médula, donde también se ve una lesión que nosotros llamamos una lesión hiperintensa. No sé si la puedan observar, se ve como toda la médula negra. Después en la sección arriba, que casi es la unión bulbomedular, así lo llamamos nosotros, hay otra lesión pequeñita que llamamos lesión de segmento corto, que también es muy característica de los pacientes con esclerosis múltiple. Wow. Entonces son los lugares que nosotros buscamos para saber si un paciente tiene esclerosis y actualmente a partir de septiembre del 2024 se agregó un quinto sitio para considerar que el paciente tiene esclerosis múltiple y eso es cuando encontramos lesión en el nervio óptico. Wow. Por estos cuadros que hablábamos de neuritis óptica, a veces los pacientes llegan con esta imagen sin haber tenido algún episodio más que la neuritis óptica. Entonces ya es que hacemos la búsqueda intencionada de otras lesiones o pedimos algo que se llaman bandas oligoclonales o actualmente se agregó otro que son cadenas ligeras kappa y lo del nervio óptico que son y las lesiones de la vena central. Bueno, vena central en 6 lesiones o más que se puedan observar por resonancia magnética y es con lo que hacemos diagnóstico de esclerosis múltiple. Digo, no es una clase como tal, ¿verdad? Porque quiero que pues se entienda para la mayoría de las personas, pero así es como se ven las lesiones por esclerosis múltiple. Wow. Qué detalladas imágenes nos trajo, doctora. La verdad, muchas gracias, producción, por esas imágenes. Doctora, pues lastimosamente hemos llegado ya al final de esta consulta virtual. No me gustaría irnos sin antes recordar a todos los televidentes que nos están escuchando el día de hoy sus redes sociales que nos pueden encontrar como @neuromarce, ya sea en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok, en LinkedIn, en Spotify también. Estamos en todos lados. Ya estamos casi en todos lados, doctora. Falta un panorámico ahí con un código QR y nada más sea sus redes sociales, ¿no? También nos pueden encontrar en Roberto Costa Cantú, número 400, Colonia de los Doctores, de Brain Clinic, la clínica del cerebro. O te pueden buscar en Google también Neuromarce, neuromarce.com. Estamos en Monterrey, Nuevo León, México. Sí. Déjenos sus preguntas. Recuerden que pues es orientativo, pero no es como tal Una consulta. una consulta. Acuérdense que lo mejor pues es la individualización de cada caso, ya sea conmigo o con algún otro neurólogo, pero pues siempre la consulta es esencial.
Así es, y doctora, muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es José Abado y nos vemos el siguiente martes a las 2 de la tarde aquí a través de las redes de la doctora Marcela Hernández. Muchas gracias, Gas. Muchas gracias, Vane. Gracias, producción. Nos vemos la siguiente semana.